10 de febrero de 1943, Rusia, proximidades a la ciudad de Leningrado. Un grupo de soldados españoles aguardan en el país soviético a 25 grados bajo cero, temperaturas a las que estaban ya acostumbrados desde hacía 2 años. De repente, les sorprende el avance de casi 4 decenas de batallones rusos, 80 carros de combate y una larga retahíla de piezas de artillería sobre sus mermadas posiciones. El susto, sin embargo, no les instó a retirarse. Resistieron con más ahínco si cabe. Durante 3 jornadas protagonizaron un combate a muerte en Krasny Bor, una batalla más por la vida que por la victoria. Los últimos miembros de la División Azul sabían que estaban condenados. Era imposible resistir aquel vendaval. ABC Podcast. Estamos en la historia. La pesadilla de los soldados españoles en los campos de concentración de Stalin. Tras el requiem que supuso Krasny Bor, los rusos capturaron a una buena parte de los voluntarios españoles que defendían la zona. Los deportaron a sus campos de concentración. Allí, los supervivientes vivieron una auténtica pesadilla a cargo de sus captores. Trabajos forzados, hambre, frío, así hasta que fueron repatriados tras la muerte de Joseph Stalin. El coronel de infantería de marina retirado, José Manuel Estevez Palleras, ha estudiado estos y otros tantos episodios de la División Azul para su nuevo trabajo histórico, Infantería Española, 21 relatos de combate en el Frente del Este. Hoy, en Estamos en la Historia, pone luz sobre los voluntarios españoles que combatieron en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, unos hombres marcados dentro y fuera de España por haber asido armas a favor de Adolf Hitler. José Manuel, existe gran controversia alrededor de la División Azul. ¿Por qué cree usted que deberíamos recordar sus historias? Bueno, yo creo que pasa esto porque en España actualmente todo está politizado. Mi estudio trata del lado humano de la División Azul y no tiene en cuenta ninguna condición política. Pero es verdad que muchos de los libros que salen de la División Azul tratan su génesis, tratan sus razones, tratan las relaciones diplomáticas con los alemanes que llevan a su formación y son mucho más propensos a incluir consideraciones políticas. Pero desde luego si se trata como una unidad militar y si vas buscando el lado humano de sus componentes, realmente no tendría por qué haber ninguna consideración política. El inconveniente es que en España últimamente todo es política. Gerardo García de la Fuente fue uno de los casi 4 centenares de prisioneros que, según las cifras barajadas por los expertos, pasaron por los campos de concentración rusos. Mi nombre es Gerardo Córdoba de la Fuente y nací en una pequeña ciudad del campo granadino que se llama Huéscar. Desde niño vivo en Ciudad Real, donde mi padre encontró trabajo y un futuro para sus hijos. Mi vida no se ha movido por grandes convicciones políticas, pero siempre he tenido un compromiso con mis semejantes. Fui soldado de la División Azul. Acudí para luchar contra el comunismo sin saber exactamente qué era. Se había unido a sus compañeros por ansias de aventura y porque quería probar su valor. Quizá pecó de aguerrido. A cambio, la mayoría de sus compañeros se habían alistado en la División Azul después de que Ramón Serrano Suñer saliera al balcón de la calle Alcalá en 1941 para llamar a la movilización contra la URSS. Las palabras que resumen su discurso fueron: Rusia es culpable. Y José Manuel, se habla siempre del rencor hacia Rusia por parte de estos voluntarios. Sin embargo, ¿qué otras causas llevaron a los soldados a alistarse? 45.000 hombres que fueron, encuentras todo tipo de razones. Hay básicamente un anticomunismo importante, pero puedes encontrar todo tipo de tendencias políticas, gente que ha sido de la UGT, requetés, falangistas, gente que ha ido por convicciones religiosas, gente que ha ido por aventura. Este es un tema muy relacionado con tu primera pregunta. ¿Por qué se denosta a veces a la División Azul y tal? Porque parece que no son de los míos, ¿no?
todos eran españoles, todos eran de los míos. Y aparte que estas convicciones, parafraseando la típica frase de que ningún plan de operaciones aguanta 5 minutos de contacto con el enemigo, todas estas convicciones tampoco aguantan 2 tiros de los rusos. Es decir, que a la hora de combatir daba exactamente igual a quien tuvieras al lado, siempre que se mantuviera la línea igual que la estás manteniendo tú. Poco se parecía su ciudad real natal a los campos helados de Rusia. Tras un breve entrenamiento, los soldados recibían el uniforme alemán y marchaban hacia el frente. Allí, el problema no eran solo los enemigos. El día a día era ya una prueba de vida en el que los adversarios eran las temperaturas bajo cero, el agotamiento generalizado y la falta de vituallas. ¿Y cómo eran las penurias del día a día, José Manuel? En su libro habla del hambre, del miedo, de la vida nocturna. Sí, y aburrimiento, porque normalmente pensamos en las películas que empiezan los tiros desde el segundo 1 y no acaban hasta el final de la película. La vida de un infante no es así. La vida del infante son muchas horas de espera, muchas horas de guardia, muchas horas de patrulla y luego momentos rapidísimos de una acción tremenda. Es un poco lo que refleja mi libro, cómo eran las guardias, qué sentía, qué pensaban, qué hablaban con sus compañeros, cómo vivían en el búnker, cómo trabajaban para mantener las trincheras en época de deshielo que se desmoronaban, cómo trabajaban para vaciarlas de nieve en los momentos del invierno. A mí me resulta realmente interesante y en esto se ve muy bien en las cartas y en cómo comparan España, cómo la echan de menos. Los primeros meses en Rusia prácticamente empiezan comiendo solo comida alemana, pero luego se ve que no es bueno ni para la moral ni para nada y entonces empiezan a llegar cosas de España e incluso los ingredientes alemanes se empiezan a cocinar a la forma española. A pesar de todo, también había compañerismo y hasta cierta empatía hacia el enemigo. En los centenares de cartas que ha estudiado para elaborar sus obras, Palleras habla del cariño que sentían hacia la población, del respeto que sentían por el adversario y de lo que les inspiraba a los españoles los soldados alemanes. ¿Qué opinaban los soldados españoles de la población, de los alemanes y de los rusos? La relación con Rusia de los divisionarios es muy buena. Lo que no tienen es una buena relación con el comunismo, pero con la población rusa tienen contadísimas excepciones, muy buena relación y hubo muchos divisionarios que incluso en la época de la URSS, antes de la caída del muro, consiguieron volver y visitar Rusia. En algún caso antes de la caída del muro y normalmente después, pero sí hubo como Ramón Izaguirre, y luego escribieron. Y luego como Poveda, luego Espinosa Poveda, luego escribieron de lo que vieron, la Rusia que vivieron durante la guerra. Un país en guerra nunca es igual, y la Rusia que luego vivieron luego. Los españoles tuvieron mucho contacto con los alemanes en el periodo de instrucción, porque había instructores alemanes que les explicaban cómo eran sus tácticas, cómo era su armamento, cómo era su forma de hacer la guerra. Pero eso duró un mes y pico para los primeros y menos para los siguientes reemplazos. Luego, al estar en una gran unidad, en una división de 17.000 hombres en línea, no tenían un gran contacto con los alemanes. ¿Cuándo tenían contacto con los alemanes? Pues cuando les daban un permiso a retaguardia, cuando iban a una cantina para soldados de las que tenían los rusos ligeramente fuera del frente. No había una gran identificación en general. Los españoles iban con españoles, los alemanes iban con alemanes. Dicho esto, todos tenían cierta admiración por su forma de hacer la guerra. Muchos se dejaron la vida en el lago Ilmen, otros tantos en Leningrado. Sin embargo, unos 5.000 voluntarios, entre los que se hallaba García, hallaron su prueba definitiva en Krasny Bor. Todo se ha difuminado, pero tengo presente la fecha y el lugar en el que fui capturado, el 10 de febrero de 1943 en Krasny Bor. Cuando fuimos localizados estábamos saliendo de la posición defensiva de nuestra compañía. Intentábamos enlazar con la segunda línea de resistencia para continuar la lucha. Éramos un puñado de hombres, la mayor parte heridos. Apenas nos quedaba munición y armas operativas. No existía escapatoria posible. Rendición o muerte, nos gritaban los rusos. Indefensos, con la cara pálida y el corazón en un puño, levantamos las manos. Jamás nadie nos podría reprochar nada. Habíamos defendido hasta lo imposible la porción de terreno que se nos había encomendado.
Los rusos le atraparon y recibió su primera paliza. Le quitaron el reloj, la cartera, las medallas de la Virgen, todo. Después les obligaron a marchar hacia Kolpino, en los arrabales de Leningrado. Allí le interrogaron y le enviaron hasta su primer campo de concentración. En aquella prisión el día a día era terrible. García recordaba, sobre todo, el hambre, su enemiga más tenaz. Según historiadores como Moreno Juliá, la falta de alimentos fue la tónica habitual durante la primera etapa de los españoles, aquella que se extendió entre 1941 y 1945. La escasez de recursos durante la Segunda Guerra Mundial era la culpable. Como prisionero de guerra, lo que más nos interesaba no eran las mujeres, ni la política, ni siquiera la familia, era la comida. En los campos, la conversación recurrente versaba sobre lo que nos gustaría comer. Cada uno contaba cómo su madre preparaba el potaje o el arroz. Hombres hechos y derechos se sentaban y escuchaban con mucha atención. Era nuestro gran tema. Desarrollamos tal habilidad para describir los platos que casi podíamos olerlos. Tras los años del hambre, hubo 2 etapas más por las que pasaron García y sus colegas. En la segunda, entre 1946 y 1948, las cosas mejoraron. Quizá por las negociaciones entre ambos gobiernos para favorecer la liberación de los presos. La tercera, aquella que se desarrolló entre 1949 y 1956, fue llamada la de los años de resistencia antes del regreso a la patria. José Manuel, García y sus compañeros protagonizaron una huelga de hambre. ¿Podría contarnos los pormenores? No recuerdo exactamente el año en el que se produjo, pero ya llevaban muchos años prisioneros en Rusia. La razón de esta huelga de hambre no fue el frío, no fue los malos tratos, no fue el hambre. La razón de esta huelga de hambre fue que se dieron cuenta que los prisioneros de otras nacionalidades recibían cartas de casa y a los españoles les estaba vetado. Eran hombres de honor. Antes muerto que dejar que me tosan, ¿no? Y hicieron una huelga de hambre sabiendo que les podía costar la vida, porque ya estaban muy desnutridos, porque la comida era lo que más se apreciaba en un campo de concentración. Y al final tuvieron que dejar la huelga de hambre. Yo creo que duró como 10 días, pero consiguieron mejorar el trato en el campo. Tras la muerte de Stalin, en 1954, los españoles fueron trasladados en tren hasta el puerto de Odesa, en Ucrania. Aquello les parecía un sueño, y no terminaban de fiarse. Nos enviaron en un tren de carga a Odesa. Viajamos con las puertas abiertas. ¿Y si era verdad? ¿Y si por fin se estaba acabando nuestro infierno? Entramos en el puerto. En la mar aún flotaban pedazos de hielo. Nos llevaron a un muelle en el que estaba atracado un viejo mercante con bandera extranjera. Limpio, blanco, con el extraño nombre de una mujer. El buque era el Semiramis y se preparaba para viajar en dirección a España. Los 250 divisionarios liberados compartieron travesía con unos pocos comunistas españoles, en concreto 36, que también volvían a España. El 2 de abril de 1954 desembarcaron en Barcelona. Se produjeron encuentros muy emotivos y también sorpresas, porque algunos guripas habían sido dados por muertos y sus viudas se habían vuelto a casar. José Manuel, ¿cómo fue el recibimiento y la vida de los divisionarios al regresar a España? Los soldados dicen que le recibieron bien. Y de hecho, cuando se consultan las hemerotecas, por ejemplo, un recibimiento en San Sebastián, no me acuerdo de qué batallón de regreso, estaba la calle llena de gente, la estación llena de gente. Las autoridades españolas de aquel momento eligieron el recibimiento a cada batallón para no aburrir, la verdad es que tenían vista. Y para conseguir que los recibimientos fueran multitudinarios, cada batallón de regreso tuvo una fiesta, un recibimiento en una provincia distinta. Se ve las calles llenas y recuerda el recibimiento en 1954 a los prisioneros. En el puerto de Barcelona, que no es precisamente pequeño, no cabía un alfiler. Ahí están todas las fotos para verlo. Las fotos no nos engañan. Villanos para unos, personajes controvertidos para otros, los miembros de la División Azul son parte de nuestra historia y, según Palleras, una fuente de información de primera mano de cómo fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso, insiste, seguirá estudiándolos. Este podcast ha sido guionizado por Manuel Pérez Villatoro y editado por Manuel Garre. Cuenta con la colaboración de José Manuel Estévez Palleras, retirado coronel de la Infantería de Marina. Todos los episodios de Estamos en la Historia pueden encontrarse en las principales plataformas de audio, como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Podimo.
También están disponibles en YouTube.